Creo que los lectores de La Cosa Cubana en estos años, yo diría los últimos 10 años, para ser más o menos preciso, eh, debemos congratularnos de contar con un analista de de la situación cubana, ¿no? En muchos de sus campos. Debemos congratularnos con la aparición del ensayista Néstor Díaz de Villegas, ¿no? A ver, nosotros conocíamos a Néstor sobre todo por su faceta como poeta, pero también por sus colaboraciones en revistas como Encuentro de la Cultura Cubana, Encuentro en la Red, la revista que él llegó a fundar, Cubista, que no continúa más, y otros sitios, ¿no? Pero yo creo que en realidad como corpus ensayístico no habíamos eh, notado la estatura que tiene Néstor, eh, ¿verdad? Como escritor y como analista. Nosotros, los lectores cubanos tan necesitados que estamos justamente de visiones perspicaces, agudas, inteligentes sobre muchos de los fenómenos de lo cubano, ¿no? Y en los últimos años, gracias en gran medida a la editorial Boque, han aparecido algunos libros, estos tres en particular, ¿no? De Néstor. Este es el libro primero del Sabá Gigante, una serie que esperamos que continúe. Este es el libro segundo, ¿no? Y antes había aparecido este, que sí es un libro más de recopilación de aquellas columnas periodísticas y ensayísticas que Néstor había venido publicando en sitios como ya mencioné, como Encuentro en la Red, Encuentro de la Cultura Cubana, Cubista y otros sitios, además de su blog, por supuesto, que sigue vivo y que uno lee con gran fruición, ¿no? Aquí vienen cosas, un texto es mejor que otro, ¿no? Recuerdo uno en particular de la visita de él al Museo Getty de fotografía en California, donde él reconstruye un poco la algunos de los sitios del Batistato, ¿no? La finca Cuquine, cuando se pretendió remodelar y todo eso. Y bueno, ese es uno de los aspectos más agudos e interesantes de Neto, cómo ha tratado de recuperar un poco esa memoria de los años de gobierno de Fulgencio Batista, ¿no? Y lo reescribe a su modo, con mucha agudeza, ¿no? Y yo creo que al final es una labor que se agradece para recuperar que puede tener de salvable culturalmente hablando, arquitectónicamente hablando, incluso socialmente hablando, los años del Batistato, ¿no? Sí. Ahora, lo que vemos aquí es que Néstor maneja registros diferentes, ¿verdad? El texto breve. Muchos de estos textos que están en los dos Sabbat son breves, algunos están numerados, son eh, brochazos, ¿no? De algunos asuntos. Yo recuerdo que hay reflexiones sobre la obra de Reinaldo Arenas, sobre la figura del caudillo, que son muy agudas, muy interesantes, ¿no? Pero en realidad quería dedicarle hoy un poquito más de tiempo a este libro. ¿De dónde son los gusanos? Por fin un autor cubano llega a la colección vintage de Random House, ¿no? Con un libro suyo, porque otros autores cubanos han llegado en antologías de periodismo y de narrativa, etcétera, pero por fin llega un libro que es resultado, hay que decirlo, de aquel intento de acercamiento que ocurrió desde el 17 de diciembre del 2014, cuando el presidente anterior norteamericano Barack Obama anuncia, ¿no? los, las medidas de normalización de las relaciones con la Habana, ¿no? Y aquí está la cosa, ¿no? Porque Néstor, que había sido preso político, desde muy jovencito había sido encarcelado en Cuba, ¿no? Acusado de propaganda enemiga, diversionismo ideológico, cosas así, esas cosas absurdas que tienen este tipo de regímenes, absurdas para, obviamente, los que creemos en la democracia, pero son muy coherentes con un régimen totalitario como el cubano, ¿no? Del cual es muy válido esperar cosas así, ¿no? Estos absurdos legales. Este libro surge de ese regreso de un Néstor
después de más de 30 años de exilio, a La Habana, ¿no? La ciudad donde él estudió. Néstor es de lo que fue Las Villas, cerca de la ciudad de Cienfuegos, ¿no? Y lo que nos narra aquí es justamente el reencuentro con ese cosmos, ¿no? De La Habana. Yo estaba estaba haciendo algunos apuntes acá, ¿no? Porque me parecía que era válido leer este regreso de Néstor a Cuba justamente con el mito de Ulises, ¿no? El retorno de, de Ulises a su patria, a su Ítaca, ¿no? Porque ahí podemos hacer eh, establecer algunos eh, nexos de tipo simbólico, ¿no? Con todo esto, ¿no? Por ejemplo, habría que recordar que la Odisea, el gran poema homérico, es un poema de posguerra, ¿no? Es un poema que describe una zona que es de posguerra, un poema que yuxtapone derrotas y placeres, ¿no? Casi a la vez, ¿no? Y a veces uno piensa también el caso cubano como una eterna posguerra, una guerra que no ocurrió, pero parecería que siempre estamos llegando a un sitio donde ha ocurrido algo así como una destrucción, un bombardeo, un derrumbe, ¿no? Y pensaba justamente en ese Ulises que llega, que se encuentra, por ejemplo, con un perro. ¿Qué sería Argos? ¿No? El perro que es el único que reconoce al Ulises que llega disfrazado, ¿no? De viejo. Y en cuanto lo reconoce, ya un perro muy apaleado, marginado, que nadie está echado a morir, ¿no? Y es el único que lo reconoce y en cuanto lo reconoce, pues muere, ¿no? ¿Verdad? Pensaba ya justamente esa ética y esa moral que encarna el que se opuso a aquello, el que fue víctima de aquello, ¿no? Hoy cuando llega allí significa justamente, simbólicamente, significa ese perro apaleado, ¿no? Al que ya prácticamente nadie le cree porque nadie es capaz de rememorar nada de lo que ocurrió allí, solamente ese que llega, ¿no? Sí, este, vamos a ver, yo decía el tiempo cubano, el tiempo y la memoria, ¿no? En realidad, a dónde regresa ese Ulises, ¿no? Este Néstor, que no sea un tiempo que no hay manera de, de ser recuperado, ¿no? De ser recobrado, porque la edad y el tiempo que está ocurriendo allí en Cuba está fuera del tiempo, ¿no? Que nosotros hemos conocido, de manera que no hay manera de recuperar absolutamente nada. Estás enfrente de una realidad que que no reconoces y en la que te cuesta mucho trabajo insertarte a partir de códigos que ya no te pertenecen, ¿no? Sí. A ver, sí, bueno, la memoria que es propia del hombre, ¿no? Define a Ulises y y no desea evadirse de ella, por lo que se niega a comer loto, a partir de un pasaje en el que en la Odisea Ulises llega a un lugar donde hay comedores de loto, ¿no? Del fruto del loto, y ellos comen el loto para eh, perder la memoria, para no tener memoria, ¿verdad? Y no sentir la necesidad de regresar a un lugar de donde ellos son originarios, ¿no? Entonces, Ulises se niega a comer el loto porque su destino es regresar, ¿no? A ese lugar. Este, también en esta singular Ítaca hay un Polifemo. ¿Quién es el Polifemo? ¿Quién es el cíclope caníbal que espera a Néstor allí en La Habana? Sino justamente, eh, no solamente toda la maniobrabilidad totalitaria, toda la vigilancia, el cíclope vigilante que te espera cuando llegas, sino justamente la realidad. Yo creo que la gran, la gran venganza, ¿no?
del castrismo, el gran triunfo del castrismo sobre este Ulises es la realidad, es la inyección de realidad, ¿no? O sea, Néstor no necesita ser citado para una entrevista con un agente de la seguridad, ¿no? Que le va a leer una cartilla, ¿no? Ya ni siquiera hace falta eso, ¿no? Desde el mismo momento que pones tus pies allí, estás entrando en una realidad que no es la tuya, sino aquella realidad que te va a convertir en lo que ellos quieran que te conviertas, ¿no? Entonces, hay uno de los pasajes más memorables de este libro, ¿no? Es cuando Néstor se ve obligado a contratar unos albañiles cubanos para hacer una reparación y se da cuenta de que estos trabajadores ni tienen disciplina laboral para cumplir con un horario, ni tampoco tienen ni las herramientas ni los materiales para hacerlo y cumplir con un cronograma que se establezca. Al contrario, es muy difícil manejar el tiempo de esta gente cuando tu tiempo es otro, ¿no? De pronto están durmiendo y los llaman porque estos albañiles han tenido una reyerta y están en un hospital con la cabeza herida porque se han fajado a los botellazos, ¿no? Entonces ya entras en una realidad que no puedes domeñar, ¿no? ¿Verdad? Y esa realidad es justamente el gran triunfo, ¿no? Del castrismo sobre ese Ulises que llega, ¿no? Para Néstor aquí en este libro hay ideas muy interesantes. Por ejemplo, la mirada de él sobre La Habana, donde él dice que La Habana es la mezcla perfecta de indigencia y gentrificación. Es decir, La Habana sigue siendo una ciudad con mucho esplendor, un esplendor ciertamente ya pasado, ya ha venido a menos, pero pararse frente a grandes edificaciones del Machadato, del Batistato, como puede ser el Capitolio, como puede ser el Gran Teatro de La Habana, el Paseo del Prado, etcétera, etcétera. Algunos que vienen incluso del siglo XIX, algunos trazados de las calles habaneras, ¿verdad? Dice, sigue siendo una ciudad que llama poderosamente la atención, pero que el castrismo no ha podido agregar sino destrucción. Y él dice, la duración del castrismo no arruinó al país, sino que extinguió, ¿no? Aquel país que habíamos conocido, ¿no? Él dice, pone al viajero frente a los restos fósiles de una era geológica, el momento posterior a un cataclismo, ¿no? ¿Verdad? Y lo que nos queda a nosotros sencillamente quizás ser testigos de una destrucción que no podemos detener, ¿no? Absolutamente. Yo creo que el gran tema de este libro es justamente la memoria, ¿no? La memoria, nuestra capacidad para yacer con esa memoria, ¿no? Digerir esa memoria, que como digo, es un asunto absolutamente personal y privado que no puede ser ejercitado en un territorio que no admite ese tipo de transacción, ¿no? Del pasado y del presente. Néstor ha quedado como testigo de una era de la que parece que ya nadie quiere recordar, ¿no? Uno de los que podría ser eh, testigos lúcidos también de lo que está pasando, como ser un poeta con el que él se encuentra, está inmerso en una de estas filosofías orientales que sencillamente parecen vehículos perfectos para evadir la realidad y mientras tanto, pues bueno, la realidad continúa subyugando y aplastando sin que nadie justamente haga nada por cambiar nada, ¿no? Y ahí está también uno de los pasajes memorables de ese libro, ese diálogo con este poeta, ¿no? Es exigirle a la memoria que nos explique cuando ya no hay nada que explicar, porque la Ítaca que conocimos dejó de existir, murió y se transformó en algo que nos es totalmente ajeno, pero que además nos expulsa continuamente, ¿no? Hay un pasaje en la Odisea que es cuando Ulises llega y Ítaca está envuelta en niebla, ¿no? ¿Verdad? O sea, al llegar a La Habana no hay niebla que impida reconocer el lugar al que se ha llegado, como si le sucede a Ulises al tocar tierra, ¿no? Nada nos impide reconocer el lugar al que hemos llegado. Mira, eso que ves, esos harapos, esas ruinas físicas y morales, eso es todo Cuba, ¿no? Dime tú, ¿a qué has venido? Yo solo te responderé que estás en la Cuba real y no la imaginada, ¿no? Sí.
Sigo por acá con otros puntos que me parecieron muy interesantes. Si ya les hablé del perro Argos, ¿no? Digo, Néstor, al igual que Leonard Cohen en su magnífico ensayo sobre la vieja Creta, ¿no? Busca su huella en el laberinto de Minotauro, pero ¿dónde está el triunfo del castrismo sobre este Ulises, ¿no? Está en el viaje, desde luego, pero también en en esa realidad, en esa inyección de realidad, ¿no? Ahí es donde el castrismo muestra su oreja, su oreja peluda, ¿no? Está también el horror de lo cotidiano, ¿no? El suicidio de un joven sobrino, la venganza de Néstor es no probar el loto, asirse a la memoria, pero el castrismo tardío ya no juega en esa liga, no le cuadra. A este Ulises, el guardia castrista que ahora se llama quizás Jordanis o Joandis, no tiene que citarlo a una fría oficina para una tragicómica entrevista. Nada de eso hace falta ya. Basta con inyectarle mucha realidad. Ahí es cuando sabemos que el viaje ha sido completado, que el castrismo tiene varias vidas de repuesto, como en un videojuego, y que su longevidad es fruto de muchas dosis de loto, ¿no? Yo quería además hacerle una promoción a propósito de, este, de este tema, ¿no? Del mito de Ulises y de, y de los temas homéricos. Hay tres libros muy buenos que pueden servir de apoyatura, ¿no? Para este tema. Este es uno, la edición de Daniel Mendelssohn de Una Odisea, que quizás más adelante podamos comentarlo en esta edición de Seis Barral. Un padre, un hijo, una epopeya. Otro es El mundo de Homero, en la edición del Fondo de Cultura, de Pierre Vidal-Naquet. Y luego, bueno, El Homo Necans de Burker, ¿no? Walter Burkert en la magnífica edición de Acantilado, interpretaciones de ritos sacrificiales y mitos de la antigua Grecia que pueden servir de mucho. Pues nada, una invitación también hoy a leer un poco al gran Néstor Díaz de Villegas, aquí en el Sundoku. Hasta una próxima vez.